El 13 de noviembre de 1992, en la localidad de Alcácer, Valencia, 3 adolescentes se preparaban para ir a una fiesta. Sus nombres eran Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández. Tenían 14 y 15 años. Salieron de sus casas y tomaron la habitual carretera hacia Picassent, con la intención de hacer autostop, una práctica que, hasta entonces, se consideraba segura en el entorno rural valenciano. Nunca llegaron a su destino, un suceso que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de España. Su desaparición y el terrible desenlace posterior no solo señalaron a la sociedad el surgimiento de una criminalidad de extrema violencia, sino que también expusieron fallas estructurales en la investigación, en la cadena de custodia de las pruebas y en la ética mediática. Este cúmulo de factores desató una ola de especulaciones y teorías que, 3 décadas después, mantienen viva la controversia y la demanda social de justicia. La información que aquí se expone se basa en los hechos probados por la investigación judicial, el juicio posterior y los análisis contrastados de los sumarios públicos. El contexto histórico y la quiebra de la confianza social. Para comprender la magnitud del impacto de Alcácer, es necesario enmarcarlo en el contexto sociopolítico de la época. 1992 fue el año en que España se proyectaba al mundo como un país moderno y seguro, con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Este ambiente de optimismo contrastaba de forma dramática con la barbarie ocurrida en el corazón de un pequeño pueblo valenciano. El crimen rompió la sensación de seguridad colectiva, inoculando un miedo profundo y generalizado en la sociedad española que afectó a la crianza y la libertad de movimiento de los menores. La tragedia de Alcácer se convirtió en un trauma nacional que redefinió el concepto de violencia y la desconfianza hacia el sistema. La cronología de la desaparición, 75 días de angustia nacional. La angustia comenzó la noche del 13 de noviembre. Tras la denuncia de las familias, la respuesta policial inicial fue la habitual en casos de menores que se ausentan, pero pronto la situación se tornó más grave. Los días se sucedieron sin rastro alguno, y la policía amplió el radio de búsqueda. La movilización social y las batidas. La impotencia de las familias se canalizó a través de una movilización social sin precedentes. Cientos de voluntarios, junto con la Guardia Civil y la policía local, participaron en batidas exhaustivas, peinando la vasta geografía de la ribera. Los padres se enfrentaron a la cruel tarea de investigar por su cuenta, difundiendo carteles y apelando constantemente a los medios de comunicación. El fenómeno mediático, la crisis de la ética periodística, la irrupción de las televisiones privadas, en su momento de máximo apogeo, convirtió la tragedia en un circo mediático. Ciertos programas de prime time dedicaron horas interminables a la cobertura, con los padres de las niñas como protagonistas, amplificando su dolor y sus peticiones de justicia. Este periodismo invasivo y sensacionalista, que coqueteaba con el morbo, las especulaciones y la falta de respeto a la cadena de custodia de la información, fue condenado por amplios sectores de la sociedad. La cobertura de Alcácer se estudia hoy como el ejemplo más claro de la crisis de la ética periodística en la crónica negra española. El hallazgo del 27 de enero y la escena del crimen. Finalmente, el 27 de enero de 1993, la incertidumbre terminó con la confirmación de la peor de las tragedias. 2 apicultores que acudieron a sus colmenas en el paraje de La Romana, cerca del pantano de Tous, hicieron el terrible descubrimiento. Los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree se encontraban semienterrados en una fosa rudimentaria, un hallazgo que paralizó a España. La autopsia, los informes forenses y las primeras críticas técnicas. El levantamiento de los cadáveres y la posterior autopsia judicial revelaron la naturaleza depravada y brutal del crimen. Los informes forenses confirmaron que las jóvenes fueron sometidas a tortura, agresiones sexuales y asesinato mediante disparo. La investigación forense se centró en la recolección de restos biológicos, pelos, fibras y las prendas que envolvían a los cuerpos, incluida una moqueta. Sin embargo, la metodología forense de 1993 y la gestión de la cadena de custodia de estas pruebas se convertirían, años después, en el origen de las mayores controversias judiciales. La prueba decisiva, el volante médico y la identificación de la pista.
La clave para el avance de la investigación provino de un error inexplicable de los criminales. Un pequeño volante médico del Hospital La Fe de Valencia, aunque fragmentado y sucio, pudo ser recuperado y reconstruido por los investigadores. El documento estaba a nombre de Enrique Anglès Martins, confirmando una visita por sífilis. Este hallazgo fortuito permitió a la Guardia Civil centrar su investigación en el domicilio de los Anglès en Catarroja, un avance determinante en la resolución del caso. El contexto de los Anglès, el perfil criminal y la respuesta policial. La familia Anglès era conocida en el ámbito policial. Antonio Anglès, el hermano de Enrique, poseía un extenso historial delictivo, con antecedentes por violencia, abusos y adicción a las drogas. Al llegar la policía a la vivienda para la inspección, Antonio Anglès reaccionó con violencia, saltando por la ventana y escapando por los tejados de las viviendas adyacentes. La detención de Miguel Ricart y la base del relato judicial. En la vivienda, se detuvo a un amigo de la familia, Miguel Ricart Tárrega, alias El Rubio. Ricart, tras ser interrogado, procedió a confesar detalladamente los hechos, implicándose a sí mismo y a Antonio Anglès como coautores. Aunque Ricart se retractó de esta confesión durante el juicio, su declaración inicial, junto con el volante y las evidencias físicas halladas, cimentaron la versión oficial de los hechos. La fuga de Anglès, la investigación fallida y el desconcierto. La búsqueda de Antonio Anglès se convirtió en un desafío internacional y un punto de crítica a la coordinación policial. Las autoridades tardaron en establecer un cerco efectivo, lo que permitió a Anglès ocultarse durante días. Finalmente, fue rastreado hasta el puerto de Valencia, donde logró embarcarse como polizón en el buque carguero City of Plymouth, con destino a Dublín. El misterio del City of Plymouth y las versiones contradictorias. El relato de lo que sucedió a bordo del carguero es confuso y plagado de testimonios contradictorios. Los informes indican que Anglès pudo haber sido descubierto y confinado, pero logró escapar o fue arrojado al mar cerca de las costas de Irlanda o Portugal. La incapacidad de las autoridades españolas para interceptar la nave a tiempo y rastrear con precisión a Anglès fue vista como un error grave. El paradero final de Antonio Anglès sigue siendo un enigma que ha mantenido el caso abierto. El proceso judicial de 1997, la acusación popular y la sentencia. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Valencia en 1997, un proceso que puso a prueba al sistema judicial. La complejidad se vio reflejada en la participación de tres partes activas: la Fiscalía, la defensa de Miguel Ricart, y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor. El rol de la acusación popular y la búsqueda de más implicados. El rol de la acusación popular fue fundamental, ya que esta parte se dedicó a investigar y a insistir en aquellas líneas de prueba que la Fiscalía y la Guardia Civil parecían haber descartado, incluyendo la posible existencia de más implicados. Este rol activo de la sociedad civil en el juicio se convirtió en un elemento distintivo de Alcácer. La condena de Miguel Ricart y los detalles del veredicto. Tras la presentación de las pruebas, el tribunal condenó a Miguel Ricart a la pena máxima de 170 años de prisión, considerándolo coautor de los delitos de rapto, violación y asesinato. La sentencia se basó en la evidencia física y la confesión inicial. El tribunal también señaló a Antonio Anglès como coautor y principal autor material. El desmantelamiento de la doctrina Parot y el impacto social. El cumplimiento de la condena de Ricart generó el mayor conflicto legal. A pesar de la sentencia, Ricart fue puesto en libertad en 2013, tras cumplir solo 21 años. Esta excarcelación se produjo como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que derogó la doctrina Parot, un mecanismo legal utilizado para limitar la reducción de condenas de criminales por delitos graves. La liberación de Ricart, en un contexto de gran alarma social, reabrió la herida colectiva y demostró la vulnerabilidad del sistema penal. La lucha por la prescripción y la fecha límite de 2029. Antonio Anglès sigue en busca y captura, y su caso penal se mantendrá vigente y activo hasta, al menos, el año 2029. La ley establece un plazo de prescripción para los crímenes graves,
y la proximidad de esta fecha impone una presión constante sobre las autoridades para lograr la captura del fugitivo antes de que los crímenes queden impunes. Esta cuenta regresiva define el horizonte judicial del caso, las controversias técnicas persistentes, el ADN y la cadena de custodia. A pesar de la sentencia, el sumario judicial está plagado de detalles que nunca se resolvieron por completo, alimentando la desconfianza pública. El sumario fue criticado por el manejo inicial de las pruebas forenses. La polémica del ADN no identificado y el pelo largo. Uno de los mayores debates se centra en los perfiles genéticos y restos de pelo encontrados que, según ciertas interpretaciones, no coincidían ni con los condenados ni con las víctimas. La famosa evidencia de un pelo largo encontrado en la moqueta, y otros restos biológicos sin atribuir, se convirtieron en el foco de la teoría de la cuarta persona. La supuesta pérdida o deterioro de estas pruebas cruciales impidió un análisis definitivo con la tecnología posterior. La polémica sobre la negligencia en la custodia de estas evidencias ha sido un motor constante de la controversia. Teorías de la conspiración y la herencia sociomediática. La combinación de la fuga de Anglès, las fallas en la investigación y la existencia de pruebas no atribuibles alimentaron poderosas teorías que apuntan a la implicación de personas de alto nivel en el crimen, sugiriendo un encubrimiento organizado. Estas teorías han generado un subgénero documental que cuestiona radicalmente la versión oficial. Es fundamental reiterar que estas hipótesis, a pesar de su gran interés público y difusión, nunca han sido probadas ni respaldadas por la vía judicial. Su perdurabilidad es un síntoma de la profunda huella que dejó la tragedia y la desconfianza sembrada en el sistema. La investigación judicial abierta y el empuje de la tecnología forense en la actualidad. El caso Alcácer sigue judicialmente vivo y activo, principalmente en la pieza separada dedicada a la búsqueda de Anglès y en el reanálisis de pruebas. En los últimos años, impulsado por el interés de las acusaciones populares y los avances tecnológicos en el análisis de ADN, el juzgado instructor ha ordenado la reapertura de ciertas líneas de investigación técnica. Advertencia importante. La siguiente información corresponde a datos de investigación recientes, especulaciones o decisiones judiciales pendientes. Esta información no está verificada o confirmada por sentencia judicial firme. Reanálisis de pruebas con ADN de vanguardia. El juzgado instructor ha ordenado en varias ocasiones, la más reciente en los últimos años, el reanálisis de restos y vestigios hallados en la fosa y en el vehículo de Ricard. El objetivo es cotejar cualquier perfil genético desconocido con las bases de datos criminales internacionales. Esta información está pendiente de resultados definitivos y no ha aportado, hasta la fecha, un giro radical al caso. Anglès, vivo o muerto. La lucha por la prescripción. Recientemente, los familiares de Antonio Anglès solicitaron al juzgado que se declarara la muerte del fugitivo. Sin embargo, en 2024, un juzgado denegó esta petición, manteniendo activa la orden de busca y captura internacional hasta la prescripción en 2029, asegurando que la búsqueda siga vigente. Investigación de la fuga y la colaboración internacional. También se han reabierto líneas de investigación relacionadas con el carguero City of Plymouth, emitiéndose comisiones rogatorias internacionales a países como Irlanda y Portugal. El objetivo es obtener nuevas declaraciones y revisar los testimonios de los tripulantes del barco, buscando determinar si Anglès sobrevivió a su evasión. Miguel Ricard y el foco mediático tras la liberación. En 2022, el único condenado por el crimen fue nuevamente noticia al ser detenido en Barcelona por su presunta vinculación con el tráfico de drogas en un narcopiso, devolviéndolo fugazmente al foco mediático. Conclusión: la herida abierta y la deuda social. El caso Alcácer es un trauma colectivo en la memoria reciente de España, un símbolo de la crueldad y de la frustración por una justicia incompleta. Es una historia que puso a prueba la ética mediática y la confianza en el sistema judicial. A pesar de la condena a Miguel Ricard, la fuga de Antonio Anglès y la existencia de enigmas pendientes hacen que, para la sociedad y la justicia, el caso siga siendo una herida abierta. Mientras se mantengan activas las órdenes de búsqueda y los análisis forenses, la esperanza de una verdad completa para Miriam, Toñi
y Desiree permanece como una deuda pendiente con la historia. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita, así no te perderás el siguiente misterio. Porque cada historia que contamos deja una huella. Punto, 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 punto. A veces, una sola noche puede cambiarlo todo. Una desaparición, un pueblo en silencio, y una investigación que terminó señalando a la persona equivocada. El caso Wanninghoff no solo estremeció a España, sino que mostró cómo el miedo, la presión y el error pueden destruir una vida entera. Décadas después, su eco aún resuena, en los pasillos de la justicia y en los corazones de quienes todavía buscan la verdad. Esto es Misteria, historias que marcaron una época.